Reflexión. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente compartir, iniciando una semana, gracias a la misericordia y la bondad de nuestro Dios, que nos da el privilegio de poderles acompañar en una nueva audición. Y después de estar celebrando, Mari, los 30 años de Radio Restauración, nos complace en presentarle esta edición en vivo en el lunes 22 de noviembre 2021. Así es, que el Señor les bendiga. Bienvenido a su programa Reflexión. Es una bendición, fue una bendición el día de ayer. Realmente el Señor pues nos permitió estar festejando estos 30 años de Radio Restauración y estuvo muy hermoso, muy maravilloso. El Señor siempre es bueno y lo más importante es ver que almas se entregaron a Cristo, así que eso es precioso. Al Señor sea toda la gloria. Y iniciamos una nueva semana por la gracia del Señor. Estamos ya en el lunes 22 de noviembre. Gracias al Señor. Esperamos que cada uno de ustedes tengan una semana de victoria, una semana de bendición. Así que esperamos también en esta hora, por supuesto, ser parte de esa bendición a través de su programa Reflexión. Queremos recapitular varios aspectos que se pueden llevar a mención y que podemos analizar en este momento, en este primer segmento, Mari, y es acerca de cómo la gente respondió a nuestro aniversario. Es interesante cómo ver el pueblo de Dios, lo veníamos diciendo a lo largo de toda esta semana, como hormiguitas que trabajan, ¿verdad?, para un fin. ¿Y cuál es el fin? No venir a ver a un mortal, no venir a ver el propósito principal de una orquesta o el propósito principal más allá de poder refugiarnos, voy a decirlo, en un solo lugar. No, la idea era darle gracias a Dios por esos 30 años que nos concede como ministerio radial, y ver cómo las células, los líderes estaban trabajando y dieron cada uno en esos cultos seguimiento un lleno total prácticamente para la gloria y honra de nuestro Dios. Así es, definitivamente. Qué bueno es cuando las cosas se hacen con amor para la obra de Dios, porque ahí funciona. Qué precioso es ver esos transportes llenos de invitados. Muy, muy bonita la asistencia aquí en la iglesia. Eso es maravilloso, es precioso, pero eso es porque eso se hace y se logra porque estamos unidos siempre con un solo fin, que es glorificar el nombre de nuestro Dios, traer almas al Señor. Ese es lo que nos une para poder pues trabajar arduamente y de esa manera pues traer más vidas a los pies de Cristo. Definitivamente, y gracias, ¿verdad?, a todas las personas que estuvieron participando, mi hermano Pastor General, mi hermano Mario Vega, mi hermano Jorge Galindo, también Herbert Solano y el dúo Márquez, que estuvieron con nosotros disfrutando de las bendiciones que el Señor tenía preparados para cada uno de nosotros en esos 4 servicios. Bien, vamos a entrar de manera llena ya al programa. Gracias a usted que está en sintonía, Mari. Iniciamos una semana, queremos invitarle para que usted pueda compartir la bendición que ha recibido de parte de Dios. ¿Y cómo es? Reportando su sintonía a través de este programa, a través de las redes sociales de su preferencia, donde nos está sintonizando, viendo. Escríbanos, porque queremos leer sus comentarios y también queremos orar por su necesidad. Así es, por supuesto, así que le invitamos en esta hora que usted puede escribirnos. Queremos saber dónde nos sintoniza y también queremos orar por su petición. Así que escríbanos. Recuerde que lo puede hacer en esa red social que nos está sintonizando. Lo puede hacer también, escribirnos a través del 75 54 71 53 o a través del 79 40 42 95. Con mucho gusto vamos a estar orando por su necesidad. Definitivamente iniciamos una semana dándole gracias a nuestro Dios por su amor, por su cobertura, porque su fidelidad son nuevas. Esas misericordias de Dios las estrenamos cada día y podemos estar agradecidos con ese Dios todopoderoso. Vamos a presentarle ya, ¿le parece?, después de una semana de pausa en cuanto a la celebración. Hoy vamos a compartir específicamente el versículo para este día, así que preste toda su atención. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 18. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
cuán importante es reconocer no solamente las cosas que se ven, porque esas son temporales, pero las que no podemos ver son eternas. Un ejemplo de ellos que podríamos mencionar, María, acerca de las cosas que no se ven. Es que nosotros siempre nos enfocamos en la parte que podemos ver, es decir, la parte física, el color de la camisa, el color de la corbata, el color del cabello. Esa es la parte que nosotros podemos ver. Pero Dios va más allá. Sus ojos penetran donde nosotros no podemos llegar, donde la visión humana no puede llegar. Ahí está Dios. Y ante esas cosas que podemos ver son temporales. ¿Por qué? Porque el color de la camisa se va a ir perdiendo, Mari. El color de la corbata se va perdiendo. Pero el amor que Cristo ha dejado para cada uno de nosotros, ese permanece para siempre. Así es, definitivamente. Y eso lo podemos aplicar en todo ámbito. Cuando nosotros en el hogar, por supuesto, el padre de familia, la madre de familia trabajan mucho por sus hijos para darles el calzado, para poder vestirles, para darles la alimentación, para darle un buen estudio. Pero muchas veces nosotros cometemos el grave error de trabajar mucho y no dimensionamos, el corazón del niño como está, si el corazón del niño lo que está deseando, como no lo podemos ver, nosotros estamos solamente viendo lo exterior de andarlos bien bonitos, pero no vemos el corazón del pequeño que está necesitado quizás de amor, que está necesitado de atención, porque usted solamente ve lo superficial, lo externo, que sus hijos estén bien, pero a veces lo que necesitan es lo que no se ve, el amor, la atención. Eso es lo que a veces también nuestros hijos necesitan. Lo podemos también poner en términos espirituales. Nosotros queremos, quizás hacemos todo por la obra de Dios. Quizás usted trabaje arduamente por la obra de Dios, pero qué bueno es saber que quizás en este momento no estamos dimensionando todo lo que estamos haciendo, no vemos quizás recompensado el trabajo arduo que usted está haciendo. De hecho, imagínese usted, la iglesia primitiva fueron personajes que estuvieron hasta entregando su vida por la causa de Cristo. Ellos jamás supieron el pago que iban a tener, la recompensa que iban a tener, pero le aseguro que ahora que están junto a nuestro Señor Jesucristo, ellos sí, hoy sí ya vieron la bendición, lo eterno que realmente Dios tenía preparados para ellos por esa labor tan preciosa que hicieron. Y ahora también nosotros veamos solamente el trabajo que estamos haciendo y nunca visualizamos quizás una bendición que nosotros tanto deseamos, pero le aseguro que aquello eterno que usted no ve en este momento es muchísimo más grande que cualquier sufrimiento, que cualquier trabajo duro. Así que vale la pena seguir luchando, seguir perseverando para que aquello que ahora no vemos, un día en la eternidad sí lo vamos a poder contemplar, y vale la pena. No, y definitivamente creo que es una de las cosas, Mari, que nos motiva. Amén. Motiva a seguir adelante, a poder prevalecer ante las adversidades. Y no nos enfoquemos en las cosas que simplemente vemos, porque son temporales, pero las que no podemos ver, esas van a estar en la eternidad, son eternas. Como decía Pablo también, ahora permanecen la fe, no se puede ver, la esperanza tampoco se puede ver, y el amor. Oiga, qué importante, pero ahora sobre todas esas cosas, el amor. El amor de Dios es tan grande que Él no le importó sufrir con tal de que usted y yo nos enfocáramos en aquellas cosas que van a ser eternas. ¿Y qué es el eterno? La salvación tan grande que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Le recordamos, ahí está en pantalla, 2 de Corintios capítulo número 4, versículo número 18. Estamos extrayendo el versículo para este día. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar. Estamos en vivo iniciando una semana en el lunes 22 de noviembre 2021, presentando entonces de una vez la frase para este día. Gracias a la fanpage de Restauración 1450 le presentamos la frase para este día.
Sigue adelante, tú cuentas con Dios y eso no lo debes olvidar. Cuán importante es, debemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque contamos con nuestro Dios y eso jamás lo debemos olvidar, porque el transitar de nuestra vida pareciera que pronto encontraremos quizás una enfermedad, si es que no tenemos ya una enfermedad, y es ahí donde nos olvidamos que no estamos solos, Mari, nos olvidamos que normalmente es la mano poderosa de Dios actuando a favor de nuestra vida. Y contar con ese Dios realmente es especial. Más allá de las situaciones adversas que podamos atravesar, en medio de esa imagen podemos ver un joven, ¿verdad? Que queriendo caminar, pero lo que ve es que el camino se acaba. Aunque el camino se acabe, nunca debemos olvidar que contamos con nuestro Dios. Así es, esa imagen me acaba de recordar del pueblo de Israel cuando estaba en frente del inmenso mar. Ya no había camino, así como usted está viendo esa imagen, ahí ya no hay puente, por decirlo así. No, y la verdad es que así nos va a suceder muchísimas veces, pero ¿sabe qué? El objetivo de Dios no es que retrocedamos. Él jamás va a desear que nosotros retrocedamos, sino que avancemos siempre hacia adelante. Y usted sabe que nuestro Dios, Él hace caminos donde no lo hay. Por lo tanto, usted debe de permanecer en el Señor y no olvidarse que Él está con usted, y el deseo de nuestro Dios es que vayamos avanzando y no retrocediendo. Así que aunque usted quizás ya no vea camino, ya no vea salida a ese problema, a esa enfermedad, el Señor está con usted, y eso es lo que le debe de permanecer a usted, hacer que esté siempre aferrado a las promesas de Dios, a la fe en el Señor, al camino del Señor. Nunca se aparte de Él, nunca busque vías alternas, nunca busque otros medios. No, la verdad es que aunque ya no veamos camino, y poniendo lo que sea, cualquier dificultad en la vida, no viendo ya que hay esperanza alguna, nosotros debemos de seguir confiando, porque esa es la fe. ¿Qué es la fe, Melvin? Es la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros debemos de estar siempre aferrados en el Señor, porque Él está con nosotros y Él siempre nos va a sacar en victoria. Y cuán importante es seguir tomados de la mano de Dios, por muy difícil que se presente el camino, por muy allanado, escabroso que la vida presente sus adversidades, contar con Dios siempre va a ser especial, porque desde el momento que no estamos solos, eso ya habla de que podemos atravesar esa situación, podemos atravesar sendas de justicia, como dice su palabra, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento en nuestra vida. Queremos que usted inicie una semana no rindiéndose, siga adelante, por favor, no se dé por vencido, porque la victoria viene de parte de nuestro Dios. Así es, y solamente añadir que nosotros como seres humanos siempre vamos a ver un límite, siempre lo vamos a ver. Moisés, el pueblo de Israel, vio un límite, pero recuerde que tenemos un Dios para el cual no hay límite, y si Él está con nosotros, pues Él abrirá puertas por muy cerradas que estén, Él hará caminos donde no hay. Sigamos confiando en el Señor. Iniciemos semana siempre tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. La frase para este día se la recordamos rápidamente: sigue adelante. Tú cuentas con Dios y eso no lo debes olvidar. Gracias por estar con nosotros, contentos de poderles servir y acompañar y llevarles como siempre el mensaje de esperanza. Queremos rápidamente recordar, Mari, a todas las personas que pueden comunicarse con nosotros bajo 2 números telefónicos. A través de un WhatsApp usted puede escribirnos a través del 7554-7153. Así es, y a través del 7940-4295. Queremos orar por usted, y a usted que nos está viendo a través de las plataformas en las redes sociales, también queremos informarle que usted puede dejar su comentario, porque también estamos prestos para leer sus comentarios al final de la reflexión, y no dudamos que Dios quiere obrar a favor de nuestras vidas y darnos una semana de victoria. Oremos antes de predicar, antes de dar la reflexión de este día. Oremos al Señor, pidámosle su gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este momento tan especial que tú nos concedes, poder buscar, Señor, tu rostro, tu cobertura, que realmente tanto la estamos necesitando. Dios mío, aquí estamos una vez más, iniciando una semana para darte, Señor, el honor, la alabanza solo a ti.
porque tú eres digno de recibir toda la gloria. Gracias por este momento que tú nos concedes de poder disfrutar de tu gracia. Gracias, permítenos retomar la serie, oh Dios, que estamos compartiendo en este programa, serie de hombres comunes y corrientes, a través, Dios mío, de cada uno de los discípulos que tú elegiste para salvación, precisamente de muchas almas perdidas. Ahora, Padre, háblanos, te lo suplicamos. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, continuamos acompañándole a través de este programa Reflexión. Vamos al segmento donde Dios quiere hablar a nuestro corazón bajo el tema general que tenemos, serie de hombres comunes y corrientes, en la elección que Dios hizo a través de sus discípulos. Quiero decirles que la semana anterior estuvimos analizando la vida del apóstol Pedro. Cuántos mensajes, cuántas reflexiones no logramos recapitular a través de este personaje. Hoy vamos a ver el segundo nombre de este listado de 12. Este es el segundo nombre y vamos a estar hablando acerca de Andrés. Andrés específicamente. Para ello quiero que retomemos Juan capítulo número 1, versículo número 40 al 42. Voy a estar citando 3 versículos de la palabra de Dios. Juan capítulo número 1, versículo número 40, 41 y 42. Dice la palabra de Dios: Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y vino Andrés y le trajo a Jesús. Quiero hablarles bajo el tema Andrés, el apóstol. Ese va a ser el segundo nombre de este listado que estamos presentando. Andrés, el apóstol. Quiero que me preste toda su atención. El hermano de Pedro, de este personaje que vamos a estar hablando, específicamente de Andrés, el hermano de Pedro. Es el menos conocido de los 4 discípulos del grupo principal. Recuerde que los dividí su servidor en la introducción que hice, hablando acerca de este listado de 4 discípulos que se presentaban en una serie de grupos. Este es el primer grupo que estamos analizando, el cual ya hemos mencionado la vida de Pedro, que Dios le cambió precisamente el nombre bajo el rudimento de que era una roca, que era una piedra específicamente. Aunque era uno de los miembros de ese cuarteto, estoy hablando ya de Andrés, era un personaje dominante. Por lo general permanecía en un segundo plano. Casi siempre las cámaras, casi siempre la popularidad estuvo frente a su hermano. Estoy hablando de Simón Pedro. Andrés no es muy relatado en la escritura, pero podemos aprender grandes enseñanzas. No aparece incluido en varios de los acontecimientos importantes, donde se ve a Pedro, se ve a Jacobo y se ve a Juan junto con Jesús. Pero en otras situaciones claves, sin embargo, se le encuentra como parte del círculo íntimo, y eso lo podemos notar en Marcos capítulo 1, versículo 39. No hay duda de que este Andrés tuvo una relación particularmente estrecha con Jesús. Yo lo he llamado a este tema el apóstol de las cosas pequeñas. No es un personaje muy mencionado dentro de los evangelios, no hay duda de eso. Pero en otras situaciones Dios lo toma en cuenta, y unas situaciones muy trascendentales. No hay duda de que Andrés tuvo una relación muy estrecha con Cristo. ¿Por qué razón? Porque con bastante frecuencia fue el medio por el cual otras personas fueron presentadas personalmente al Maestro, a Jesús. Andrés fue el primero de todos los discípulos en ser llamado, según Juan capítulo número 1, versículo 35 al 40. Como lo vamos a ver posteriormente en esta serie, fue quien presentó a Cristo a su hermano Pedro, de personalidad lógicamente más dominante, pero su ansiedad por seguir a Cristo, combinada con su celo, representan a otros y tipifica con mucha exactitud el carácter de Andrés. Pedro y Andrés eran oriundos de la aldea en la ciudad de Betsaida. Los arqueólogos aún no han establecido con exactitud el lugar donde se encuentra esa región de Betsaida, pero por su descripción en el Nuevo Testamento y lo que encontramos en los evangelios,
es claro que estaba situada en la parte norte de Galilea. En algún momento los hermanos se fueron a vivir a la ciudad de Capernaum. Recuerde que estoy hablando de Andrés, el hermano de Pedro. Ese lugar llamado Capernaum, donde específicamente ellos estaban en muchas oportunidades pescando, se dirigían desde ahí a un negocio, el negocio de la pesca. Recuerde que Capernaum, según Marcos capítulo 1, versículo 29, desde ahí estaban como dirigiendo un negocio, y ese negocio era el famoso lugar pesquero, como se le conoce también en otras versiones. Capernaum les ofrecía ventajas por su ubicación, ya que estaba situada a la orilla, recuerde, del mar de Galilea, donde la pesca era muy buena, el rubro era muy pujante, y además era por donde pasaban rutas claves para el comercio marítimo. Ahora bien, es probable que Pedro y Andrés, su hermano, hayan sido compañeros en el trabajo de la pesca con el otro equipo de pescadores. Recuerde que hermanos de Capernaum, es decir, de Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo. Parece que los cuatro compartían intereses espirituales comunes aún antes que se encontraban con Cristo. Digo eso porque resulta hasta evidente que dejaron por un tiempo sus labores de la pesca y se fueron al desierto donde predicaba Juan el Bautista y se hicieron discípulos de Juan. Ahí fue donde se encontraron por primera vez con Cristo. Ese es el pasaje que he retomado de Juan capítulo número 1, versículo número 40 al 42. Dice que cuando volvieron a las redes, antes que Jesús los llamara para que fueran sus discípulos a tiempo completo, se mantuvieron unidos. Por eso es natural que este pequeño grupo formara una estrecha unidad dentro de los 12. En muchos sentidos, estos cuatro parecían inseparables. Estoy hablando de Andrés, estoy hablando de Pedro, estoy hablando de Jacobo y de Juan. Es obvio que los cuatro querían ser líderes como el grupo principal, ejercían un tipo de liderazgo colectivo sobre los otros discípulos. Ya hemos visto que sin duda Pedro era el que dominaba en el grupo. ¿Por qué? Porque era el vocero natural de los 12, ya que a los otros les gustaba de alguna manera, eran como más retraídos, y esa es la personalidad exacta de Andrés, del que ahora nos ocupa. Esta ansiedad, voy a decirlo, de Pedro por dirigir causó tantos choques cuando estaban juntos como grupo. ¿Por qué razón? Porque vemos un liderazgo de Juan, vemos también el liderazgo de Jacob y ahora se añade el liderazgo de Andrés. Finalmente llegó a ser de mucho valor cuando en la iglesia primitiva tuvieron que tomar caminos separados como apóstoles. Jesús los estaba preparando para que fueran líderes y al final todos ellos cumplieran importantes funciones de liderazgo dentro de la iglesia. Por eso es que la Escritura los considera como el fundamento principal de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De los cuatro del círculo, estoy hablando ya solamente generalidades de Andrés. Andrés era el menos notable de todos ellos, es el menos notable. La Escritura no nos dice mucho acerca de él, prácticamente se pueden contar con los dedos de la mano las veces que se le menciona específicamente dentro del registro de los evangelios. De hecho, aparte de los lugares donde se menciona a los 12 discípulos, su nombre aparece solo 9 veces, imagínense, en el Nuevo Testamento, y la mayor parte de esas referencias solo son mencionadas al pasar, es decir, no era él el foco principal del destacamiento de ese versículo. Su vida se desarrolla a la sombra de su hermano, mucho más conocido que él. Muchos de los versículos que los nombran añaden que era el hermano de Pedro, como si eso fuera lo que lo hacía él importante. En tales situaciones donde en algún grado un hermano opaca al otro, es común encontrar resentimiento, rivalidad e incluso separación. Pero en el caso de Andrés, esto es lo primero que quiero destacar. No hay evidencias que haya habido una envidia por la supremacía de Pedro. De nuevo, fue él quien trajo a Pedro a Cristo. Note qué importante. Fue Andrés quien trajo a Pedro a que se encontrara
con el Hijo de Dios. Lo hizo inmediatamente y lo hizo sin vacilación. Por eso, por supuesto que en ese momento podemos decir que Andrés tiene que haber estado muy consciente de la tendencia dominante de su hermano. Tiene que haber encontrado algo que le llamara la atención de ese Jesús. Pero de todas maneras, Andrés llevó a su hermano mayor a Jesús. Ese hecho dice mucho sobre el carácter de Andrés, y de él es que vamos a estar hablando los próximos días. Casi todo lo que la Escritura nos dice sobre este Andrés muestra que tenía un corazón dispuesto, un corazón para un ministerio efectivo. Tenía un corazón que podía llevar grandes dividendos para lo que Dios quería hacer a través de cumplir su propósito de llevar el evangelio a todas las personas. Es interesante también que parecía no sentirse afectado por aquellos que eran objeto de la atención pública. Más bien parecía feliz de hacer lo que podía con el llamado y los dones que Dios le había concedido, y dejaba que los demás hicieran lo mismo. Ese es lo segundo que quiero destacar de Andrés, que no vemos un personaje que se está quejando porque la atracción solamente es para su hermano, que la atracción es solamente para otros discípulos. No. Cada quien tiene su labor dentro de la obra de Dios. Cada quien reparte sus dones como Él quiere. Él da gracia, Él da bendición, Él da carisma a muchas personas. Y de pronto entramos en un recelo dentro del cristianismo y vemos como otras personas son ayudadas, como otras personas son auxiliadas, como otras personas Dios las usa grandemente. Y en vez de decirle al Señor, Señor, gracias, ¿verdad?, por darnos ese hermano dentro de la iglesia, lo que sucede es lo contrario. Empezamos a ver con recelo a otras personas que van creciendo dentro de la obra de Dios. Para Andrés no había ningún problema. Él llevó delante de Jesús a su hermano mayor, que era Pedro. Él se lo presentó. Y note que Andrés tenía un carácter muy distinto, como lo vamos a ver, al del apóstol Pedro. Ahora bien, a menudo este personaje no era inquieto, como lo hemos visto de este personaje llamado Pedro. Andrés era totalmente lo contrario. Hubo, por cierto, ocasiones cuando, siguiendo el liderazgo de Pedro o actuando en conformidad con los demás discípulos, cometió los mismos errores que cometieron ellos. Pero cuando su nombre es mencionado expresamente, o cuando se eleva por sobre los demás y actúa o habla individualmente, la Escritura elogia a este personaje llamado Andrés. Fue un líder eficaz, aun cuando nunca ocupó un lugar de notoriedad. Oiga, qué importante. ¿Qué es lo que estoy tratando de destacar? Este es el tercer elemento. Que ninguno debe tener más alto concepto de sí mismo que el que Dios le ha dado. ¿Por qué razón? Dios lo había elegido a Andrés. No era el fuente o el foco principal de lo que Dios quería hacer, pero lo había elegido. Si Dios nos ha elegido, te ha elegido, si tú estás destacando por sobre las demás personas, y tal vez las personas no reconocen ese liderazgo, tranquilo. Andrés fue un líder eficaz, aun cuando nunca ocupó ese lugar de notoriedad. Aunque hermanos, Andrés y Pedro tenían estilos de liderazgo totalmente diferentes. Pero así como Pedro tenía las condiciones perfectas para su llamado, Andrés las tenía para el de él. De hecho, Andrés tal vez sea un modelo mejor que Pedro para muchos de las personas, de los líderes de la iglesia, porque muchos que entran dentro del cristianismo tienen que trabajar en una relativa oscuridad como él, y quizás no van a alcanzar un renombre de prominencia como ocurrió con Pedro, pero van a estar ahí siendo parte de los elegidos. Andrés son esas personas que ninguna gente los aplaude, el trabajo no se ve muy bien realizado, pero están ahí, y ellos son importantes también dentro de la obra de Dios. El nombre Andrés quiere decir varonil, y en su caso parece una descripción muy apropiada. Por supuesto, la clase de pesca con redes que él y los demás usaban requería un alto grado de fuerza física,
pero Andrés también tenía otras características que lo hacen notable. Era impulsado por una pasión por la verdad y estaba dispuesto a someterse a las más extremas formas de privaciones y de austeridad para lograr el objetivo que Dios quería lograr a través de este personaje. Recuerde que cuando Jesús y él se encontraron por primera vez, que es el pasaje que tomábamos, Andrés ya era un hombre que era muy devoto, que se había unido al grupo de discípulos de Juan el Bautista, quien era bien conocido por su apariencia ruda y su estilo de vida muy austero. Estoy hablando de Juan el Bautista. Estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Pero a ese personaje estaba siguiendo Andrés. O sea que Andrés había, antes de conocer a Jesús, ya estaba siguiendo precisamente aquel que venía a preparar el camino del Mesías. Vivía y ministraba en el desierto, alejaba de todas las comodidades, se alejaba de todas las comodidades de la vida de la ciudad. Difícilmente alguien que no estuviese dispuesto a vivir una vida dura podía seguir a Juan el Bautista como discípulo. ¿Por qué? El Evangelio de Juan describe el primer encuentro de Andrés con Jesús. Esto ocurrió en el desierto, donde Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento y bautizaba a los que se convertían. El apóstol Juan registra el incidente en calidad de testigo ocular, porque él y Andrés estaban ahí juntos como discípulos de Juan el Bautista. El apóstol Juan no se identifica por nombre. No lo identifican por nombre, pero se mantiene anónimo en el Evangelio hasta el final. Pero en la forma que relata los detalles de este encuentro, podemos mencionar detalles y características a la par de las ya mencionadas de Andrés. El encuentro personal de Andrés con Jesús tuvo lugar al día siguiente del bautismo de Jesús. Andrés y Juan se encontraban junto a Juan el Bautista cuando llegó Jesús, y al verlo, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente ellos dejaron a Juan, y dice la Escritura, según Juan capítulo 1 versículo 37, siguieron a Jesús. No se piense que estaban siendo desleales a su mentor, todo lo contrario. Juan el Bautista ya había expresamente negado que él fuera el Mesías. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen: hey, ¿tú quién eres, Juan? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Juan capítulo 1 versículos 19 y 20. Cuando la gente lo presionó para que explicara realmente: ¿tú quién eres?, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así es que en ese momento es que Juan ya había dicho en la forma más clara y directa que él solo era el precursor del Mesías. Entonces, cuando Juan, Jacobo y Andrés, del cual estamos hablando, dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Andrés y Juan tenían que haber estado envueltos en la emoción de la expectativa mesiánica, esperando solo el momento en que la persona correcta fuese identificada. Por eso fue que apenas oyeron de Juan el Bautista, se identificaron con ese que venía a preparar el camino. Tomaron la decisión correcta y ahora toman una decisión trascendentalmente correcta, y era de seguir a Jesús. Sin duda que Juan el Bautista, él mismo, tiene que haber aprobado esa decisión. El relato bíblico continúa diciendo: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: oigan, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: vengan, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él, dice la Escritura, aquel día. Eran alrededor de las 4 de la tarde, era la hora 10ª, así lo mencionan los evangelios, según el versículo 39, cuando se encontraron con Jesús. Lo siguieron hasta el lugar donde él se estaba hospedando y pasaron el resto del día con él. Quiero hacer una pausa ahí. Cada uno de nosotros hemos experimentado el encontrarnos con Dios,
hemos experimentado el que la gracia de Dios llegue a nuestra vida. Y usted, a estas alturas de la vida, a esta hora de su trajinar de la vida, usted sigue transitando, caminando con Jesús, sigue hospedando a Jesús, sigue dando cobertura a que Cristo sea el centro de su vida. Como esto ocurrió cerca de donde estaba Juan el Bautista en el desierto, probablemente, era una casa alquilada o quizás solo un cuarto en una rústica posada, no lo sé, pero estos dos discípulos tuvieron el privilegio de pasar la tarde y la noche en compañerismo privado con Jesús. Se fueron convencidos de que habían hallado al verdadero Mesías, se encontraron, se reconocieron y ese mismo día empezaron a recibir enseñanzas de Jesús. De esta manera, Andrés y Juan llegaron a ser los primeros discípulos. Nótese la primera cosa que dijo Andrés, según el versículo 41 y 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y dice que le trajo a Jesús. Las noticias eran demasiado buenas como para quedárselas él solo. De modo que encontró a la persona que más quería en el mundo, era su hermano mayor. Y este lo iba a presentar a este Jesús, a Jesús mismo. Es interesante que ese encuentro inicial con Jesús, Pedro y Andrés volvieron a Capernaum y continuaron en su trabajo de pescar. Más adelante, quizás varios meses después, fue que Jesús vino a Galilea a ministrar. Había comenzado su ministerio alrededor de Jerusalén, donde limpió el templo y se ganó la hostilidad de los líderes religiosos, pero luego regresó a Galilea a predicar, a sanar. Finalmente vino a Capernaum. ¿Qué quiero destacar con esto? Que en ese momento no es que inmediatamente ellos dejaron sus redes todas rotas y viejas que estaban remendando. No. Ellos después siguieron en el negocio de la pesca. Jesús volvió a hacer su ministerio. Ellos todavía no lo seguían. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 4 registra ese encuentro. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos. ¿Y quiénes eran? Eran Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así fue como dejaron la pesca por un discipulado más permanente y un tiempo completo. Un relato paralelo de este suceso lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, pero se lo voy a tratar de resumir. En la versión de Lucas no se menciona el nombre de Andrés. Sabemos que estaba allí y había sido incluido debido a que el relato de Mateo lo deja claro. Pero Andrés estaba tan alejado de los primeros planos que Lucas ni siquiera menciona su nombre. De nuevo, era la clase de persona que raramente ocuparía un lugar prominente. Permanecía casi oculto. Sin duda que era parte del grupo y debe haber seguido a Jesús con tanta pasión como los demás, pero jugaba un papel silencioso en la oscuridad. Tal vez tú estás jugando en la empresa un papel silencioso. Tal vez las personas no aplauden lo que tú estás haciendo. Tal vez el jefe normalmente reconoce a otros y no te reconoce a ti. Eso exactamente es lo que era Andrés. Todos tenían ojos para Pedro, todos tenían ojos para Juan, todos tenían ojos aún para Judas, que era el tesorero, como lo vamos a ver más adelante. Pero no hay mucho que podamos destacar de Andrés. Son los NN, son los que muchas veces no los toman en cuenta. Son aquellos, ¿verdad?, que cuando estamos ahí en la algarabía de la vida, jóvenes jugando a la pelota, al fútbol, a lo que usted quiera, hacen dos filas y empiezan a llamar a uno: dame a este, dame al otro y dame a aquel, y de pronto ya solo quedan dos y los dejan de último. Exactamente eso es lo que era Andrés. No es muy mencionado en la escritura. Había vivido toda su vida a la sombra de Pedro. Siempre que se le menciona a Pedro, a su hermano. Y aparentemente él aceptaba ese papel.
Esto fue lo que le hizo tan útil y que perteneciera al grupo de los 12 discípulos que el Señor está eligiendo. Hombres comunes y corrientes. Su disposición a ser un actor secundario a menudo le permitió entender cosas que los otros discípulos tenían dificultad en captar. Era un personaje más reflexivo. Así, cada vez que ocupa un lugar en primer plano, lo que se destaca es su extraordinaria habilidad de ver el gran valor que hay en las cosas pequeñas y, por qué no decirlo, en las cosas modestas que la vida nos presenta. Vio el valor de la gente como individuos que necesitaban. Cuando trató con la gente, por ejemplo, Andrés apreció plenamente el valor de una sola alma. Se le reconoce como por traer a individuos y no a las multitudes a Jesús. Cada vez que lo vemos mencionado en los evangelios, está trayendo a alguien a Jesús. Recuerde que su primera acción después de descubrir a Jesús fue ir a traer a Pedro, a uno de los personajes que él más amaba, que era su familia. Ese incidente marca el estilo del ministerio de Andrés. En la alimentación de los 5,000, por ejemplo, fue él quien trajo a Jesús al niño que tenía los panes y los peces, ¿se recuerda? Todos los otros discípulos no supieron en qué forma podrían alimentar a la multitud, pero él halló a aquel niño, lo llevó a Jesús y le dijo: he aquí, está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sabe quién fue ese? Fue Andrés, del que ahora estamos hablando. Se refiere a algunos griegos que encontraron a Felipe y le pidieron ver a Jesús. Probablemente estos eran gentiles que sabían que la reputación de Jesús quería conocerlo. Juan capítulo 12 versículo 21 dice: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dijeron a Jesús. Llama mucho la atención, y présteme que ya estoy en la parte final. Llama mucho la atención que estos hombres se acercaran a Felipe y que Felipe los llevara. ¿Y los llevara ante quién? ¿Ante quién? Sí, ante Andrés. Y dejará que fuera Andrés quien los presentara al maestro. ¿Por qué la escritura? ¿Por qué no Felipe de un solo se los presenta, sino que se los lleva primero delante de Andrés, de este que nos ocupa? ¿Por qué no lo llevó Felipe mismo, directo a Jesús? Quizás era tímido por naturaleza, o quizás no se sentía con la confianza suficiente en cuanto a su relación con Cristo. Quizás no estaba seguro de cuál era el protocolo de estos casos, o es posible que Felipe no estuviera seguro de que Jesús quisiera verlos. En cualquier caso, Felipe sabía que Andrés podía presentarle individuos a Cristo. Andrés no se sentía confundido cuando alguien quería ver a Jesús. Simplemente lo traía a él, lo presentaba y extendía. Entendía que Jesús quería conocer a cualquiera que quisiera conocerle a él. Es obvio que Andrés se sentía bien trayendo a esas personas que no eran muy tomado en cuenta en el ministerio, pero le gustaba lo que hacía. Oigan, hermanos, amigos, usted que trabaja en esa empresa, usted que está ahí normalmente con su familia, aunque se sienta retraído, quizás no le dan la misma porción de alimento como a otros, quizás siente que no lo toman muy en cuenta. Usted es un Andrés. Aparentemente conocía muy bien a Jesús y no se sentía inseguro en cuanto a traer a otros a él. Él hacía la función muy bien. Ahora trae a algunos griegos a Cristo. Eran unos extranjeros, no eran parte de la región de Judá. No, eran extranjeros, pero Él los trae. Una cosa que he observado en la vida espiritual es que los aspectos más efectivos e importantes de la evangelización por lo general tienen lugar en un plano personal e individual. La mayoría de la gente no viene a Cristo como una respuesta inmediata a un sermón que ha oído en medio de una muchedumbre de gente. Vienen a Cristo debido a la influencia que una persona, un individuo les ha causado en su diario vivir. Tanto Andrés como su hermano Pedro tenían corazones evangelísticos, pero sus métodos eran drásticamente diferentes. ¿Qué quiero destacar? Y eso es lo último que quiero mencionarles. Cada quien, Dios nos ha dado personalidades diferentes.
Por favor, no cometa el error de imitar a otras personas. No cometa el error de imitar. ¿Por qué? Porque casi siempre en el inicio de la vida espiritual nos fijamos en aspectos exteriores. Nos fijamos en cómo las personas hablan y queremos hablar de esa manera. ¿Cuántas personas cometen ese error? Algunos hasta aprenden a caminar o a imitar muy bien a la persona que han destacado. Normalmente vemos esa conducta en los niños. Ven una película y se comportan, ¿verdad?, como aquel personaje atractivo de la película. Pero eso no puede ser en la vida espiritual. Cada quien Dios le da su personalidad diferente a las personas. Cada quien tiene su propósito con Dios. Andrés tenía su forma de ser. No era elocuente, no era impulsivo. Era más reflexivo que Pedro. Pero eso lo llevó a convertirlo en una persona que Dios quería utilizar. A menudo Dios actúa de esa manera. Pocos tenemos que tomar en cuenta, voy a decirlo, lo que otras personas puedan decir. Debemos de tener una personalidad marcada. Esta es la manera en que Andrés por lo general ministraba. ¿Y cómo ministraba? Uno a uno. Es el discípulo que constantemente está presentando de manera individual a las personas. A la mayoría les encantaría tener sus iglesias, estoy hablando ya para líderes, células. Muchos quisieran tener su célula llena de personas. El problema es que no tomamos lo que Andrés está haciendo. Andrés de manera individual le hablaba a las personas. Demasiados cristianos piensan que porque no pueden hablar frente a grupos o porque no tienen dones de liderazgo, no tienen una responsabilidad de evangelizar. Todos tenemos esa responsabilidad. Hay pocos, como Andrés, entienden el valor de ofrecer su amistad a una persona y traerla a Cristo Jesús. El día de mañana voy a estar hablando de los dones que este personaje tenía. Hoy hablé de las características que Andrés tenía. Pero al meditar en los elementos que hemos mencionado en la vida de Andrés, salen a relucir tres aspectos. Número uno, cada quien tiene su personalidad. Por favor, no imite a otras personas. Dios lo va a usar a usted como usted es, hermana y hermano. Segundo, si usted es de las personas que normalmente no las toman en cuenta, no importa, Dios sí te toma en cuenta y Dios te escucha. Y Dios está contigo. Por favor, no piense que usted no vale nada. No. Andrés valía mucho. Valía tanto que a pesar de que no era expresivo, él era el personaje que las personas elegían para poder dialogar y posteriormente presentar delante de Cristo. Y el tercer elemento que quiero destacar, no olvide que a algunos Dios les da mayores talentos, mayores dones, pero si me da pocos, si me da menos que a otro, pues lo que Dios me ha dado es suficiente como para poder llegar a cumplir el propósito por el cual Dios me ha dado la vida. ¿Le gusta? Porque ahí está la clave. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este hermoso privilegio. Ayúdanos, Padre. Quizás hay personas que se han sentido así como Andrés. Quizás no son personajes que destacan mucho, pero que sí hacen mucho. Quizás son personas que no son tomadas muy en cuenta, pero que tú las quieres usar. Quizás son personas, Dios mío, que su trabajo no es muy mencionado, pero que si ese trabajo no se hace, Dios mío, es importante reconocer que tú tienes planes perfectos para nuestra vida, que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por enseñarnos de la vida de estos personajes, hombres comunes y corrientes, que tú los querías usar. Ayúdale a hacerle entender a esa persona que últimamente se ha sentido excluido del grupo eclesiástico, del grupo de su vida espiritual. Dios mío, ayúdales a entender que no importa, que lo importante es que ellos pongan su mirada en ti. Ayúdale a entender a esa persona que aunque quizás algún líder no los toma en cuenta, se sienten quizás frustrados o frustradas, Dios mío, auxíliales y guíales por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Ayúdanos, Padre Celestial, a reconocer tu gracia infinita, tu poder sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado,
por quien desde ya te damos las gracias. Que cada uno de los que tienen esa personalidad como Andrés comprendan que tú también estás con ellos y que tú, Señor, les darás la victoria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el tema de este día, hemos iniciado ya la vida de Andrés específicamente. El día de mañana continuamos y invitándole para que ustedes estén pendientes siempre de lo que Dios quiere transmitirnos a través de este programa. Bien, continuamos desarrollando, tenemos 2 secciones más. Recuerde que estamos a punto de leer cada uno de los comentarios. Si todavía no se ha comunicado, no nos ha dejado su comentario, este es el momento, puede hacerlo para que nos identifiquemos y podamos leer cada uno de sus comentarios. Y también la otra sección, porque queremos orar por sus necesidades. Vamos a los comentarios entonces. Amén, que el Señor les bendiga una vez más. Por aquí tenemos los comentarios de Elin San Miguel y nos dice mi hermana Janek de Membreño: bendiciones, hermano Melvin, saludos, esposos López, nos dice. Amén, hermana, amén, bendiciones. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice: bendiciones, amados hermanos, ya listos, y damos gracias a Dios por comenzar una semana más y escuchar la palabra de Dios que nos alimenta el alma. Bendiciones para todos los que estamos conectados en esta transmisión. Amén, así sea, hermana. También mi hermana Maribel Álvarez nos dice: buenos días, Dios les bendiga a mis amados hermanos. Amén, hermana, igualmente a usted. Mi hermano Joshua Arevalo envía unos emojis. Mi hermana Yolanda Aparicio también nos envía un emoji. Y saludos para mi hermano Eric Portillo, que también está ahí en sintonía. Amén. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros, y todos los que siempre están reportándose, les agradecemos mucho. Eso nos motiva a seguir proclamando las maravillas de nuestro Dios. En la fanpage de su servidor puede encontrarnos como @Melvin López Elín. Tenemos a mi hermana Julia Ruano. Nos dice: buenos días, Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano. Gracias por acompañarnos. Gracias por disfrutar con nosotros en este inicio de semana. Mi hermana Claudia Carranza también, bendiciones, Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, que nos da el privilegio de poderle servir y llevarle siempre el mensaje de esperanza. También quiero saludar a las personas que nos sintonizan a través de la red social de Twitter. Gracias por acompañarnos. Puede encontrarnos en una transmisión de Twitter como Melvin López Elín, y también en el Twitter de Restauración 1450. Amén. Por aquí tenemos en la fanpage de Restauración 1450. Mi hermana Noemí Orellana nos envía un emoji. Transmisión Restauración dice: hola, Dios les bendiga. Bienvenida, dice. Bienvenida a su programa. Hermana Marlene Silva dice: amén, bendiciones, hermanos. Amén, amén. Nos dice mi hermano Omar Torres: bendiciones por el aniversario celebrado. Dice que sean muchos años más de transmisión. Amén. Tengo poco escuchando su programa, pero me ha ayudado mucho. Amén, hermano Omar, gloria a Dios, porque ese es el objetivo, poder presentar al Señor y que sea de bendición este programa a través de la palabra de nuestro Dios. Gracias a cada uno de ustedes que siempre nos están dejando su comentario. Que el Señor les bendiga grandemente. Así es, amén. También a los hermanos que nos sintonizan, amigos, a través de nuestro canal en YouTube, va nuestro más cordial saludo. Si usted quiere dejarnos su comentario, también puede hacerlo. Recuerde que todos los programas están llevados a una revisión. Normalmente el video se quita si nos bloquean, ¿verdad? Por alguna situación, sobre todo por alguna alabanza que transmitimos. Pero de lo contrario, los videos ahí quedan. Y quedan para que usted también pueda reportar su sintonía. Y si hay alguna petición, pues ahí tratamos de estar pendientes, ¿verdad? De revisar ese acontecimiento. Digo esto porque la semana pasada hay muchas personas que, como cambia el horario, sobre todo en Estados Unidos, nos dicen: ya no los puedo oír porque ya es muy... se adelantan horas, no sé cómo está el cambio de horario, entonces ellos ya no pueden, ¿verdad? Y otros por razones de trabajo, en el cual en todo el mundo, ¿verdad? Noviembre y diciembre se ocupan normalmente, ¿verdad? Esos detalles de horas extra. Sabemos de que Dios siempre va a hablar a nuestra vida, así que si usted puede escuchar el programa después, también lo puede hacer. Recuerde que queda totalmente almacenado en las redes sociales. Bien, vamos a hacer la oración. Gracias a todos los que reportaron su sintonía. Hemos dado lectura a los comentarios de la fanpage de su servidor, los comentarios de la fanpage de Elín San Miguel y los comentarios de la fanpage de Restauración. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe en esta semana, y sobre todas las cosas que siga dando respuesta a cada una de las peticiones de oración que constantemente los hermanos están suplicando, y no dudamos que Dios ha de obrar
a favor de nuestras vidas. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por este momento tan especial que nos concedes poder compartir, Señor, más de tu bendición. Tu palabra es el alimento espiritual, así como necesitamos el alimento material que normalmente nuestro cuerpo está necesitando por nutrientes, con vitaminas. Así también el alimento espiritual llena, capacita, orienta, Señor, nuestra vida espiritual. Gracias por darnos siempre el alimento. Gracias, Padre Celestial. No comprendemos, Dios mío, por qué tan grande misericordia, por qué tan grande bondad tú tienes para con el ser humano. Gracias, Dios mío, por aquellas personas que están, Señor, siempre escuchando este programa, recibiendo bendición. Gracias, Dios mío, no somos merecedores de tan grande bendición. Nosotros somos instrumentos útiles en tus manos y aquí estamos para que tú, Señor, sigas obrando a favor de cada una de estas necesidades. Ponemos delante de ti estas peticiones, el cual, Señor, sabemos que se presenta una nueva semana con retos, con dificultades, pero una cosa es segura: tu mano nos sostiene, tu mano, Señor, nos alienta, tu mano nos protege y tu mano sanadora ha de tomar control de cada una de estas peticiones, Dios mío. Sí, Señor, gracias te damos, Padre Celestial, porque nos permites iniciar una nueva semana, Señor. Nos permites haber realizado un programa más de reflexión. Gracias te damos. Ahora te pedimos, Padre, por la vida de los hermanos que han enviado una petición. Te pedimos por Elmer Martínez. Sé tú proveyendo, Señor, un empleo para esta vida, oh Dios. Glorifícate en él, Señor Jesucristo. Abre las puertas de esas empresas, Señor, para que puedan darle un empleo digno, un empleo, Señor, con todas las prestaciones que debe de tener. Te pido también por la vida de mi hermana María Luz Miranda. Sé tú obrando a favor de esta vida, Señor. Sé tú dándole la sanidad que ella necesita, Padre Celestial. Te pido también por la vida de mi hermana María de la Paz Limón López. Dale sanidad, Señor, y cubre también cada una de las necesidades que tu hija está atravesando. Provéele, Señor, empleo también a esta vida, Señor, que ya es de avanzada edad y encuentra puertas cerradas en esas empresas, pero te pedimos de tu misericordia, te pedimos de tu bendición para su vida, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido por los esposos Martínez Moreira. Sé tú restaurando ese matrimonio. Sé tú, Señor, rompiendo toda cadena del enemigo que los tiene separados, Padre. Sé tú obrando a favor de ellos. Dales ese amor, Padre Santo, a cada una de sus vidas. Te pido, Señor, que seas tú dándoles la sabiduría, la guianza que deben de tener, oh Padre Celestial. Te pido también, Señor, por la familia Corpeño. Te seguimos rogando por la sanidad de cada uno de los integrantes de esta familia, Padre. Sé tú librándoles de ese virus que ha llegado a sus vidas, Señor, sanándolos completamente. Te pido también por la vida de Rubia Aracelis González. Sé tú obrando también a favor de ella, Señor, sanándola completamente, oh Dios. Mira cuántas enfermedades, Señor, han llegado a su vida. Ahora se le suma el COVID, Padre. Obra a favor de ella, Señor. Libérale de cada una de esas enfermedades. Para ti no hay nada imposible, oh Dios. Sé tú sanándole, Padre. Te pido también, Señor, por la vida de Patricia Balcazar. Sé tú dándole la sabiduría que ella necesita, Señor. Ten misericordia, Padre, glorifícate. Sé tú obrando, Señor, guiándola cada día a sus pasos, Padre. Cualquier decisión que ella debe de tomar, dale esa sabiduría, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo suplico. En tus manos depositamos a cada uno de mis hermanos, Señor. Y gracias por habernos permitido estar, Señor, llegando a muchos hogares a través de tu programa Reflexión. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas que estuvieron en esta sintonía, Padre. A ti la gloria y toda la honra, oh Dios. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos, por habernos acompañado. Ha sido una hermosa bendición. Les esperamos el día de mañana, si Dios nos presta vida. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. «30 años reconciliando a los hombres con Dios».
1450 AM. Restauración.